Bienvenidos a Charlas desde el Laboratorio, una mirada desde la psicología científica. Bienvenidos a nuestro programa Charlas desde el Laboratorio. Soy Jairo Rosso, coordinador del laboratorio Iván Pavlov de la Fundación Universitaria Los Libertadores. Y hoy tenemos el gusto de conversar con Andrés Gutiérrez, analista del comportamiento, que integra la psicología del consumidor con la docencia, la investigación y la divulgación. Andrés Gutiérrez es psicólogo con especialización y maestría en psicología del consumidor de la Fundación Universitaria Conlarrores y actualmente es docente de psicología en la Corporación Universitaria Minuto de Dios. Ha sido un promotor activo del conductismo radical y la síntesis experimental del comportamiento, cofundador del semillero Acción y miembro del Comité Nacional de Alamoco, y autor de publicaciones indexadas sobre permanencia estudiantil y educación inclusiva. También es coautor del libro B.F. Skinner revisado y como divulgador comparte contenido científico en YouTube con @ratrolombia y en TikTok @soyratrol. Labor que lo llevó a ser invitado a escribir para el boletín Operans de la Fundación B.F. Skinner. Y hoy es un placer tenerlo con nosotros para hablar de la aplicación de la psicología científica al comportamiento, al consumo y la divulgación por medio de Ratrol. Bienvenido, Andrés. Muchas gracias por la invitación, muy feliz de estar aquí. Nosotros muy felices de que hayas aceptado y que nos compartas hoy algunos de estos temas tan interesantes. Empecemos por hablar de tu interés por la divulgación y cómo surgió ese interés de divulgar el análisis del comportamiento en YouTube. Bueno, desde el análisis del comportamiento lo que veía en mi vida profesional es que, estudié en la Universidad Conlarrores en una época en donde era muy famosa por ser conductista. Ajá. Pero a la hora del egreso, del grado, me di cuenta que muchos de los profesionales de otras universidades tergiversaban, atacaban mucho al conductismo, llenándolo pues de mitos, y yo decía que no era posible, que era importante, digamos, dar otra mirada al tema. Sin embargo, era una época en donde yo era demasiado tímido y creía que incluso dar clase o hacer una apuesta divulgativa pues era muy difícil por la cuestión de la ansiedad. No obstante, te cuento un poco de mi vida personal. En mi familia había una empresa como de recreación y mis padres hacían videos. Ajá. Yo tuve mucho esa pasión por la edición de videos. De hecho, cuando hice mis prácticas profesionales, la forma de presentar el proyecto de práctica fue a través de videos, y eso le gustaba mucho a mis profesores. Me quedó como esa idea sonando de los videos de divulgación, pero la pena seguía presente. No obstante, cuando llegó pandemia, ajá, y comencé a ver que todo el mundo comenzaba a sacar videos, yo dije, este es el momento. O sea, si no es ahora, sí, no es nunca. Si no aprovechas en ese momento. Entonces, en ese momento pues me lancé al agua y comencé a divulgar sobre análisis del comportamiento, básicamente como una forma de apoyo a mis estudiantes. Uh-huh. En ese momento, ya actualmente también enseño sobre conductismo, y salió como una necesidad como de apoyo al aprendizaje, como de refuerzo al aprendizaje de mis estudiantes. Con toda la pena del mundo, incluso me creé otro Facebook adicional paralelo, porque en mi Facebook personal estaban mis grandes maestros. Ajá. Pero cuando los videos llegan a mis maestros y me comienzan a retroalimentar, oye, qué bien lo haces, qué chévere, pues bueno, ahí como que me reforzaron la conducta y comencé ya a divulgar como más en serio. Muy bien. Digamos, es como el origen. Perfecto. Estamos hablando entonces que es pandemia para acá. Sí, 2020. Okay. Junio de 2020, junio 15. Ok, perfecto. Muy bien. Ratrol, específicamente, ¿de dónde surge la idea? Bueno, Ratrol, lo que pasa es que en 2020 entonces comienzo a hacer esos videos de 7 minutos, pero comenzaba a ver que estaba cayendo en lo mismo que hacían los otros divulgadores de conductismo, simplemente hablar a la cámara, sacar algunos muñequitos y demás. Ajá. Pero estaba haciendo más de lo mismo. En ese tiempo, en 2021, entre finales de 2020, inicios de 2021,
estaba mi tío, un tío muy querido que desafortunadamente falleció por COVID en 2021. Claro. Él estaba haciendo una tesis de pedagogía. Ajá. Y su tesis buscaba hacer de la educación algo diferente. Y la propuesta de él era que el profesor, él lo hacía en el contexto de primaria, el profesor debería convertirse en clown. O sea, que el humor fuera la columna vertebral de la educación. No una herramienta de apoyo, sino la columna vertebral. Okay. Esa es su tesis y yo comencé a asesorar esa tesis como apoyo a su proceso. Él lo estaba haciendo desde perspectivas más constructivistas, aprendizaje significativo y demás. Sí. Y yo decía, bueno, eso está bien para primaria, pero en educación superior es como complicadito ponernos clown, ¿no? Ajá. Entonces él me decía, no, pero debe haber la forma. Yo le dime la fórmula. Dijo, no te voy a decir, pero cuando tú la descubras va a ser muy teso, me dijo eso. Ahí yo recordé que listo, yo no iba a ser clown, pero ahorita que te comentaba, mi familia tenía la empresa de recreación. Sí. En la empresa de recreación yo hacía títeres. Ok. Yo ya había hecho títeres y lo hacía con mi tío. Y digamos, buscando, encontré un títere de una ratica. Uh-huh. Y dije, ok, bueno. La rata en el análisis del experimental del comportamiento pues es como el sujeto experimental por naturaleza. Sí. Pues saquemos un videito ahí con esto a ver qué pasa. Okay. Y entonces surge un video que lo publicó en junio del 2021 que se llama La cuna de Skinner. Okay. En La cuna de Skinner. Y ese video es básicamente es una interacción que hago con Ratrol, justamente donde Ratrol hace como la tergiversación del conductismo, todo lo que se dice, todo lo que dicen contra la cuna de ese invento que se conoce como la cuna de Skinner, pero es como la niñera mecánica, lo llamó Skinner originalmente. Uh-huh. Como por ejemplo que la hija tuvo problemas psiquiátricos, que se llevó al suicidio, bueno, todas esas tergiversaciones, y lo que yo hago como el profesor es como aclarar esos mitos. Okay. Sí, ese es como el origen como el primer video de Ratrol. Contémosle un poco a los oyentes que no tienen conocimiento de pronto de quién es Skinner. ¿Cuál es la historia alrededor de la cuna de Skinner? Contémosles un poquito para darles contexto y sigamos. Listo, vale. Pues Skinner es considerado el fundador de una de las tantas perspectivas dentro del análisis del comportamiento, el conductismo, una corriente que se conoce como conductismo radical. Correcto. Y digamos que lo más famoso, digamos, de esa postura es el concepto de las contingencias, o básicamente de que nosotros aprendemos gracias a las consecuencias. Ese es como el origen del aprendizaje. Entonces, Skinner va a ser una de las figuras más importantes dentro de la psicología conductual y de la psicología en general. De hecho, sí, va a ser el autor más citado, según la APA, del siglo XX. Entonces va a ser uno de los psicólogos más influyentes de la historia de la psicología. Entonces, por eso es que mi canal comienza a divulgar concretamente la postura skinneriana. Okay. Y Skinner pues entonces saca muchos libros de análisis experimental, pero también tenía una cosa muy interesante, y es que Skinner no inicia como el científico así de laboratorio, sino que él inicia como novelista. Uh-huh. ¿Sí? Como cuentista. Algo muy parecido, no me quiero comparar con Skinner de mucho menos, pero me pasó algo similar a mí. Uh-huh. Y es que yo también yo escribí 2 libros de cuentos. Uh-huh. Digamos que ahí los tengo, pero me leen más como psicólogo, así que como estaría escribiendo más de psicología en este momento que cuentos. Pero Skinner también tiene una cuestión, y es que su forma de divulgación no solamente se da a través de libros o artículos científicos, sino que también publicaba en revistas populares, no sé, digamos en el momento actual nace en la revista TV Novelas, las revistas populares, Cosmopolitan, ese tipo de revistas, o en Cubo si quieren, en el periódico, pues. Entonces, uno de esos artículos que hizo en una revista de esas populares, fue para una revista dirigida a madres, ¿sí? A la maternidad,
y escribió un artículo que se llamó La niñera mecánica, porque era un invento que él hizo, que era como una cuna que se podía limpiar automáticamente, que tenía control de temperatura, que tenía musiquita para el bebé, o sea, algo que le ayudaba mucho a la crianza, tanto a los niños como a las mamás. Pero el problema, señor... No, y que la inventó para su hija, ¿no? Sí, lo inventó para su hija menor, a Débora. Y para que a su mamá le quedara más tiempo, fácil, digamos, más fácil en el proceso de la crianza. Sí. Entonces él la pasa a esa revista y los editores de la revista, como cosa rara el amarillismo de algunos medios, no le puso La niñera mecánica, sino le puso Bebé en una caja. Entonces, vale, pues claro. eso provocó que hubiesen muchas críticas hacia Skinner como persona, diciendo que él estaba tratando a sus hijas como unas ratas en unas cajas experimentales, y bueno, ahí surge todo como toda la tergiversación. Toda esa tergiversación. Entonces, de ahí, por eso también tomó a Ratrol como rata, por ser sujeto experimental por naturaleza en laboratorio, sí, pero también por la connotación de la palabra rata en Colombia. Okay. Porque rata en Colombia es una persona como alzada, como crítica, como muy hiriente, digamos. Okay. ¿Sí? Entonces de ahí que sea una rata. Y de ahí la palabra troll, porque el troll de internet es justamente ese crítico que juzga, que critica no para construir, sino para herir, para destruir. Entonces ratrol viene de ahí. Ok, muy interesante. Muy bien, muy bien. Bueno, entonces tú ya empiezas a montar, digamos, ese primer video. Ajá. ¿Y qué impacto tuvo? ¿Qué pasó inmediatamente después de que tú publicas ese video? Pues pasó algo bien curioso, y es que, bueno, ya digamos del año que ya tenía publicando, tenía algunos seguidores. Uno de esos seguidores se llama Alejandro Herrera, y Alejandro es de México y también fue coautor en B.F. Skinner Revisitado. A propósito, él publica ese video y se lo pasa al doctor Richard W. Malott de la Western Michigan University. Okay. Llega a las manos del doctor Malott, y el doctor Richard Malott lo publica en sus redes y diciendo: amigos de Latinoamérica, les recomiendo que vean este video que, digamos, desmitifica la postura de Skinner. Cuando él hace eso, Ratrol sale al estrellato, por decirlo de alguna manera, y mi canal toma otra dimensión. Porque además, gracias a Ratrol, sí comienzo a diferenciarme. Yo soy tal vez el primer divulgador de análisis del comportamiento que utiliza un personaje como un títere para divulgar análisis del comportamiento. Ok, o sea que ya... Ese fue mi agente diferenciador. Sí. Qué bien, perfecto. Bueno, ¿y cuáles han sido las principales dificultades o retos a la hora de optar por esta forma de divulgación? Bueno, la principal dificultad es el tiempo, porque pues en mi rol de docente, en la investigación, todo esto, pues muchas veces no queda tiempo para editar, porque cada video implica una lectura rigurosa, porque no busco que mis videos sean virales, sino que mis videos sean útiles y que tengan toda la rigurosidad sustento, ¿no? Académica, exactamente. Entonces tengo que leer mucho, tengo que empaparme bien, tengo que comprender muy bien, y eso toma tiempo. Entonces ese es el principal obstáculo. Otro obstáculo, aunque no es obstáculo, sino ha sido más como un reto, es la crítica. O sea, porque al inicio pues a muchas personas no les cabe en la cabeza que un títere sea un medio para divulgar análisis del comportamiento. Entonces me dicen, no, pero es que le quita seriedad. Hay un video que hice sobre el doctor Rubén Ardila, donde dice, todo muy bien, pero ese muñeco le quita seriedad. Y yo creo que es que esas personas creen que, o mejor dicho, que no le cabe en la cabeza que un títere pueda decir cosas serias. Digamos, no ve como la dimensión o el alcance, o digamos que no hay como una visión sobre esa parte de la divulgación. No necesariamente porque sea un títere es para niños, de la misma forma de que no necesariamente porque es un dibujo animado es necesariamente para niños, porque por ejemplo ahí tenemos como Los Simpsons o
si nos vamos a ponernos más fuertes, pues la cultura hentai es bastante fuerte. No es para nada para niños, pero son dibujitos animados. Correcto. Entonces, Ratroll es un títere, pero no es para niños. De hecho, lo que hace Ratroll es tomar la voz de mis haters. ¿Sí? Entonces, entre más pullas me den, entre más palo me den, entre más crítica me den, incluso representa la voz de algunos de mis estudiantes que me dicen, es que tú, voy a hablar, aquí va a salir Ratroll, es que tú hablas muy enredado, conductista. Eso no lo dice al azar, lo dice porque muchas personas me lo han dicho. Entonces Ratroll comienza se alimenta, digamos, de todo eso. Exactamente, es una forma como un polvo a tierra, una forma de manejar esos ataques, pero de volverlos una oportunidad para divulgar, para aclarar y desmitificar. Muy bien, muy bien. Cuando hablabas del tiempo, para que nos hagamos una idea, ¿no? Hay personas pues que obviamente de pronto no están en esto de hacer videos y todo eso. ¿Cuánto suele tardar un video y cuánto te puede tomar hacer un video? Bueno, yo me trabo mucho a la hora de grabar. A pesar de que yo tengo un guión y demás, generalmente las grabaciones de un video de 10 minutos me demoro 45 minutos, las repeticiones y demás. Pero escribir el guión, porque además pues tengo que leer, entonces leer por ahí 1 o 2 horas, de eso transformarlo en un guión y de transformarlo en un guión de 2 voces, porque recuerden que es mi voz como profe y la voz del crítico del personaje. Entonces ahí es por ahí otra horita o 2 horas, entonces ahí ya vamos 4. La edición, ya ahorita ya tengo más experiencia, me demoro unas 5 horas editando, pero antes me demoraba mediodía. Entonces ahorita pues entre más experiencia, menos tiempo y gracias a la inteligencia artificial ayuda como a editar más rápido, entonces eso ayuda bastante. Y bueno, la cuestión de la musicalización, porque en la edición del video yo le pongo música de fondo cuando yo hablo y Ratroll tiene su propia música, como para hacer ese contraste siempre de los dos lados de la moneda. Entonces vamos como unas 10 horas más o menos que me toma hacer cada video. Y sí, es un trabajo dispendioso. Sí. ¿Cuántos seguidores tienes de pronto ahorita en YouTube? ¿O cuántas vistas has logrado? Pues vistas, en la última medición iban 468,000 vistas. 468,000 vistas. Que se dice pronto, pero eso es grande. Sí. Y tengo 6,500 seguidores. Que los amo profundamente. Pero hay datos muchos más grandes y hay que darlos. Y es que en TikTok hay 87,700 seguidores. O sea, siguen más a Ratroll que a Andrés. Sí. Y de hecho la razón por la cual estoy en esta entrevista es por Ratroll, no por Andrés. Son datos y hay que darlos. Muy bien, perfecto. ¿Cómo se ha integrado esta propuesta de divulgación de Ratroll con tu rol como profesor de psicología en una institución de educación superior? Pues al inicio fue difícil porque, digamos como que, volviendo a la cuestión de no le cabían en la cabeza a muchas personas esto. Entonces al inicio sí vi o sentí comentarios de pronto muy sarcásticos como, ¡ay, el profesor youtuber! El profesor youtuber. Pero cuando salió Ratroll y Richard Malott publica, además como forma del liderazgo del semillero, pues le dije al doctor Malott, ¿le gustaría estar en un evento del semillero? Y dijo, sí, de una. Como el 20 de marzo, a propósito del Día del Análisis de la Conducta del 2021. Cuando pasó eso, pues ahí sí se callaron. Las risas sarcásticas se silenciaron. Y de hecho algunos videos son solicitudes de profesores. Muy Entonces, bien. el video de marcos relacionales fue por, oiga, ¿no se le ocurre de pronto un videito sobre marcos relacionales como para alimentar la clase? Y sé por algunos estudiantes, o por muchos estudiantes afortunadamente, que hay profesores que utilizan mis videos para cuando tienen que enseñar esa parte del análisis del comportamiento. Cuando he ido a congresos, por ejemplo el Congreso Colombiano de Psicólogos que tuve la fortuna de ir este año,
varios profesores se me acercaron y me dijeron, ay, tú eres Ratrol y mira, yo utilizo tus videos. O sea, eso me pareció claro, espectacular. Entonces sí he integrado, incluso hay en los documentos de diseño de curso, hay algunos diseños que tienen explícitamente mis videos como material de apoyo dentro de los cursos. Muy bien. Entonces se ha integrado perfectamente. Y lo vamos a integrar aquí también en los Libertadores. Perfecto. Después de esta entrevista, gracias. Seguro que sí. Te iba a preguntar, ya que nombraste tu semillero se llama Acción. Sí, pero son las siglas de varias palabras. ¿Qué significa Acción? Análisis científico de la conducta e investigación. Ok, Acción. Muy bien. ¿Cuánto tiempo lleva ya este semillero funcionando? Desde 2021. Desde 2021. Sí. Y cuéntanos un poco, sería interesante, porque aquí siempre me parece muy apasionante que la gente sepa la importancia de los semilleros. Cuéntanos esa experiencia con el semillero y cómo la has vivido. Bueno, de hecho este semillero es algo diferente. Generalmente siento que los semilleros surgen a veces de ideas de profesores investigadores que quieren, digamos, fomentar la investigación a partir de su proceso, de su propio ejercicio investigativo. Sí. Pero Acción surgió de la idea de un estudiante. De un estudiante que dijo a mi colega Ángela, líder también del semillero, dijo, profe, me gustaría hacer un semillero de conductismo, porque aquí hay semilleros de cognitiva, psicoanálisis, pero de conductismo casi no se nombra el asunto. Y sí, y es que en ese tiempo, cuando yo ingresé a la institución, no se hablaba mucho de conductismo, solamente era como la asignatura y se acabó. Pero este estudiante comienza a mover fichas, comienza a hacer toda la gestión, nosotros lo acompañamos, creamos el semillero, primero un grupo de estudio, luego el semillero, y comienza a crecer. Justamente gracias a pandemia tuvimos varias en línea, digamos, profesores, investigadores de otras universidades. Tuvimos la fortuna de hacer este evento con el doctor Richard Malot, en el estallido social. También hicimos eventos analizando un poco esta situación a partir desde el análisis del comportamiento, y fuimos posicionando poco a poco el conductismo dentro de la institución. Últimamente, digamos desde el año pasado, he comenzado a introducir la síntesis experimental del comportamiento de Rubén Ardila, justamente porque siempre he dicho que nosotros hablamos, o en pregrado hablamos, no sé, de Piaget, de Skinner, de Freud, bueno, de todos estos grandes autores de la psicología, pero poco hablamos de los autores de la tierrita. Sí. Y también aquí han habido grandes exponentes que han aportado muchísimo. Entonces el doctor Rubén Ardila es un gran ejemplo de ello. Y he comenzado a introducir la síntesis experimental para incluso ampliar un poco más el panorama y darle a entender a los estudiantes que el conductismo no es solamente Watson y Skinner, sino hay muchas más perspectivas y vertientes. Entonces Semillero Acción ha permitido posicionar el análisis del comportamiento dentro de la institución, y también ha ayudado a desmitificar como esa visión muchas veces tergiversada, alterada del conductismo, de que el conductismo es rígido, cuadriculado, que no se presta al diálogo. De hecho, gracias al Semillero Acción hemos podido hacer diálogos de conductismo con psicoanálisis, conductismo con neurociencia, en un diálogo respetuoso, sin necesidad de agarrarnos y tomarnos a golpes, como si pasa en redes sociales, por ejemplo. Sí. Entonces hemos dado es muy importante enseñar a nuestros jóvenes las posibilidades del diálogo desde perspectivas teóricas distintas, pero el diálogo, esencialmente, ante todo, ¿no? El respeto y el diálogo con los que piensan diferente a nosotros, pero ahí está la riqueza. Lo que pasa es que Internet y las redes sociales en general lo único que refuerzan es destruir al otro. Total, eso es lo que da likes. Exactamente. Bueno, y cuéntanos en Acción ahorita cuántos semilleristas tienen, cuánta gente está trabajando allí. Bueno, actualmente tenemos 8 estudiantes, ¿sí? 3 de ellos están
pues ya se van a graduar porque acaban de terminar su proceso de opción de grado. Okay. De hecho, 2 de esas tesis fueron de síntesis experimental del comportamiento. Qué bien, qué interesante. ¿Sí? Uno sobre tomar el consumo de marihuana como una práctica cultural, no para hacer apologías, pero sí para hacer programas de pronto de prevención que tenga que ver con el propio discurso de los estudiantes que consumen. Otra tesis tuvo que ver con la permanencia estudiantil como práctica cultural, es una revisión sistemática, pero tomando también como la síntesis experimental para tomar valor de diferentes estudios, de diferentes metodologías y alcances. Tuvimos una tesis de análisis experimental, ¿sí?, sobre ansiedad en aulas de clase, y actualmente está un proyecto vigente sobre la dependencia emocional y el uso de inteligencia artificial con chatbots, una investigación correlacional con síntesis experimental del comportamiento. En eso estamos actualmente. Muy interesante ese tema, muy en consonancia con la época. Nuestros tiempos. Estos tiempos que vienen un poco convulsos y que no sabemos qué es qué y para dónde vamos a ir, etcétera, Total. etcétera. Te invito aquí, si en algún momento es un tema que podemos trabajar acá en el programa, si estás interesado, por supuesto, con tu y estudiante, tus semilleristas, claro, podemos hacerlo con mucho gusto porque esta es una ventana precisamente para eso. Espectacular, claro que sí, gracias. Bueno, y también cuando te estaba presentando nombramos a ALAMOC, que eres miembro del Comité Nacional de ALAMOC. Contémosle a los oyentes qué es eso de ALAMOC. Ok, bueno, pues ALAMOC es una asociación, de hecho fundada por el doctor Rubén Ardila, con el fin de hacer una agremiación de psicólogos en pro del análisis del comportamiento, actualmente con terapia cognitivo-conductual, una asociación, una agremiación latinoamericana. Yo considero y creemos desde ALAMOC que las agremiaciones nos ayudan a poner a la psicología como una voz dentro de la sociedad. Entonces, en eso estamos. Digamos que ALAMOC Colombia ha estado inactivo durante casi una década, y la idea es reactivarlo. Estamos en 2025 reactivándolo, primero con un simposio que se hizo en homenaje al doctor Rubén Ardila, al doctor Emilio Rives en abril. Recientemente en la Universidad de AN hicimos el primer encuentro nacional de semilleros de ALAMOC, que la idea es repetirlo cada año. Ese fue el primer encuentro de esa naturaleza en ALAMOC. Entonces la idea es exaltar un poco la investigación, claro, de los psicólogos ya formados y con investigación, con trayectoria, pero también hacer un relevo generacional, claro, porque un poco para también decirle a la historia de la psicología que el conductismo, el análisis del comportamiento no es una cuestión del pasado, como de valor histórico, sino que todavía seguimos aportando grandes cosas a la sociedad. Esa es la idea. Perfecto, muy bien, muchísimas gracias. ¿Y qué ha significado Ratrol en tu vida profesional? Pues de mucho reconocimiento, tal vez es una forma también de, como dice mi madre, como de desdoblarme, ¿no? de poder decir cosas, porque ya que hay un principio conductual en eso, porque está, de hecho Skinner escribió sobre eso, que un buen personaje, eso está en conducta verbal, un buen personaje en la literatura es aquel que hace que el lector se pueda identificar con él en el sentido de dos cosas, sea que el personaje haga lo que el lector, digamos, ha hecho en algún momento, sí, o que el personaje haga algo que normalmente en la sociedad sería castigado. Ratrol puede decirle a un gran autor de la psicología que sus artículos solamente lo leen la mamá y ya, pero si yo digo eso, pues me quitan, me vetan de todo lado, pero Ratrol sí lo puede decir. Entonces creo que la diferencia de seguidores que ahorita te comentaba, de 87,000 en TikTok, Ratrol solo, versus 6,500 yo en YouTube. Tiene que ver con eso, con que Ratrol puede decir lo que los otros no se atreven a decir, pero que sí dirían, pero si lo dicen serían castigados.
creo que esa es la cuestión de Ratrol. Entonces, Ratrol me ha permitido conocer grandes personajes de la psicología. Afortunadamente, estar en Alamoc ha sido básicamente por Ratrol. Si no fuera por Ratrol no estaría ahí. Si no fuera por Ratrol no estaría en el BF Skinner revisitado. Si no fuera por Ratrol no habría tenido la oportunidad de estar invitado en la Fundación BF Skinner. Entonces, profesionalmente Ratrol me ha abierto muchísimas puertas. Sin Ratrol no estaría aquí en esta entrevista contigo, Jairo. Así que le debo mucho a esa rata. Muy bien, perfecto. ¿Qué te dicen los espectadores, los seguidores? ¿Qué te retroalimentan de Ratrol los seguidores? ¿Hay algo? ¿Cómo los afecta a ellos? Bueno, lo que te decía, las críticas que no faltan, que le quita seriedad, pero pues entre más me den palo, Ratrol más se fortalece. Más fuerte, entonces, sí. Perfecto. Pero hay cosas bonitas en TikTok sobre todo que me dicen que gracias a Ratrol han considerado estudiar psicología o que gracias a Ratrol han podido entender cosas que en la universidad no entienden. Y hace poco me pasó algo muy, muy bonito y es que les dije al final del curso, bueno, recuerden que síganme en YouTube, síganme en TikTok y les puse ahí el canal. Y me dice un estudiante, ¿cómo así? ¿Usted es Ratrol? Pero si yo lo sigo antes de estudiar psicología, o sea, por Ratrol estudié psicología, qué coincidencia. Sí, ha sido muy, muy bello esto porque varios profesionales, incluso profesores, han dicho que utilizan el recurso de Ratrol para poder enseñar y para poder aprender. Ha sido maravilloso, es muy reforzante eso. Claro que sí, muy bien. ¿Qué sigue? ¿Qué sigue para Andrés y para Ratrol? ¿Qué viene a futuro? ¿Qué sigue? La idea es seguir divulgando, por supuesto, pero seguir escribiendo. Así como Skinner, no cuentos, no novelas, pero seguir divulgando a partir de la investigación, de textos académicos. Hay unos escritos que vienen en camino, algunos capítulos del libro, entonces creo que eso sigue. Y la enseñanza, espero hacer de pronto algún proceso educativo, digamos algunos cursos más adelante, y que Ratrol también pueda ayudar a simplificar un poco más ese conocimiento que a veces es muy denso, porque Anales del Comportamiento tiene la particularidad de que utilizan muchos términos enredados, entonces Ratrol ayuda un poco a aterrizarlo al lenguaje ordinario para que se entienda mejor. Okay. Eso es como el reto ahora. Perfecto. Bueno, Andrés, pues desde aquí solo invitar a nuestros oyentes a que sigan tu trabajo de Ratrol tanto en YouTube como en TikTok y a que aprendan con Ratrol muchas cosas sobre el análisis experimental del comportamiento y sean conscientes de muchas tergiversaciones que ha habido en la historia sobre el análisis. Y no sé si quieres comentarnos algo más para nuestros oyentes para cerrar. No, que lo que le digo también a todos mis estudiantes, por favor no coman cuento, no le crean ni a los divulgadores ni a sus profesores, váyanse a la fuente original. Exacto. Ratrol puede ser el abrebocas, ¿sí? El que te puede decir algo, el profesor Ratrol, el divulgador puede ser el abrebocas que te da una información, pero siempre ve a la fuente original para verificar si eso es así o no. Esa creo que es la actitud científica que ayudaría mucho a evolucionar, no solamente como profesionales, sino también como sociedad. Muy bien, perfecto. Muchísimas gracias, Andrés, por haber aceptado nuestra invitación, por darnos a conocer este interesante trabajo tuyo y el mayor de los éxitos. Te siga bendiciendo de aquí en adelante y llegues muy lejos con Ratrol y todos tus trabajos. Muchas gracias, Jairo, que así sea. Y a nuestros oyentes agradecerles por escucharnos una vez más e invitarlos a un nuevo programa de charlas del laboratorio con nuevos invitados y nuevos temas de interés para la psicología. Muchísimas gracias. Esto fue Charlas desde el Laboratorio, una mirada desde la psicología científica.